Me llamo Andrés, y mi vida cambió un martes a las 3 de la mañana. No hubo sirenas, ni gritos, ni una tormenta. Solo el zumbido frío del teléfono rompiendo la oscuridad del cuarto. Contesté medio dormido, sin saber que esa llamada marcaría un antes y un después. Andrés. Era la voz de mi hermana, temblando. Mamá. Mamá está en el hospital. Me quedé sin aire. Quise preguntar qué pasó, pero las palabras no salían. Solo escuché en un derrame cerebral. Sola en casa. Está viva. Pero no recuerdo si colgué, no recuerdo cómo llegué a la estación, solo sé que me senté en el primer bus, hacia la ciudad, con las manos heladas y los ojos ardiendo. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo pensaba, ¿y si no llego a tiempo? ¿Y si la última vez que le hablé fue con frialdad? La última vez que hablamos fue una llamada. Repeater. Yo estaba apurado, Ann. Ella solo quería saber cómo me iba. Y yo le dije, mamá, no puedo hablar ahora. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Como una condena, como una espina, como un eco que no se apagaba ni siquiera en el silencio absoluto del viaje. Cuando llegué al hospital, vi a mi hermana en la sala de espera. Tenía la mirada vacía, el rostro demacrado. Se levantó, me abrazó, a ninguno lloró, no hacía falta. La tristeza ya se nos salía por los poros. Entramos a la habitación, y ahí estaba ella, pequeña, frágil, con tubos, con monitores, con la piel más pálida que nunca. Había algo antinatural en verla así. Mi madre, la mujer, que siempre fue firme, fuerte, incluso dura. Ahora era apenas un suspiro en una cama blanca. Está estable, pero no habla, dijo el médico. No sabemos si recuperará la movilidad o el habla. Dependerá del tiempo. Y de ella no hablaba. No se move. Solo abría los ojos lentamente, como si todo le costara. Como si el mundo fuera demasiado pesado para cargarlo otra vez en mí. Acerqué. Le tomé la mano. No estaba tibia. Le dije, mamá, soy yo. No hubo respuesta, pero juraría que una lágrima bajó por su mejilla durante los días siguientes. Viví. En esa habitación me turnaba con mi hermana para quedarme. A veces le leíamos, a veces solo le hablábamos, le contábamos lo que pasaba en la familia, lo que cocinaba papá, los chismes del barrio, incluso le poníamos canciones que le gustaban, boleros, rancheras, tangos, canciones que antes cantaba mientras cocinaba. Le hablábamos como si pudiera, como si aún estuviera completa una mañana. Mientras acomodaba unas cobijas al pie de su cama, vi un bulto extraño dentro de una de ellas. Metí la mano y saqué una libreta vieja. Estaba desgastada, con tapas de cartón forradas en papel adhesivo con flores pegadas encima. Había pequeñas flores secas, como las que ella recogía del jardín de casa. Cuando yo era niño me la abrí, con cuidado, como quien abre un tesoro, y lo que encontré fue algo que no esperaba. Era su letra. La reconocí al instante. Pero no eran notas, ni recetas, ni recordatorios. Eran cartas. Cartas para mí, para mi hermana, para papá, para ella misma, escritas a mano, algunas con tinta corrida, como si hubieran sido escritas con lágrimas. Encima, la primera estaba dirigida a mí. Andrés, sé que a veces me ves como una mujer dura, pero quiero que sepas que, aunque no siempre supe decirlo, te admiro. Siento orgullosa no por lo que haces, por cómo miras, por cómo cuidas a los demás, aunque a veces lo escondas. Eres más fuerte de lo que crees, aunque tú mismo lo niegues. No podía creerlo. Era como si me hablara desde un lugar más profundo que la voz, como si hubiera encontrado un pedacito de su alma atrapado en esas páginas, una versión de ella que nunca había conocido, una madre que pensaba mucho más de lo que decía. Pasé horas leyendo, llorando, riéndome, descubriendo que mi madre, esa mujer que tantas veces se guardó lo que sentía, había volcado todo en papel, que había tenido miedo, en que se sentía culpable por no haber estado más presente, que a veces no sabía cómo ser madre, pero lo intentaba todos los días. Había una carta para mi hermana. En ella decía, gracias por ser mi reflejo, por perdonarme cuando me equivoqué, por enseñarme a escuchar sin palabras. Has dado más lecciones tú a mí que yo a ti, y aunque nunca te lo dije, me siento profundamente agradecida por tenerte. Y una carta para papá. Sé que crees que no te miro, pero te veo todos los días, te observo y te agradezco en silencio, por aguantar, por seguir, por quedarte. Sé que a veces te sentiste solo incluso cuando estábamos juntos. Perdón por eso. Y una, escrita con tinta deslavada, para ella misma. Hoy me sentí sola, hoy me sentí cansada. Pero también recordé que criar no es solo alimentar, es sembrarse en otros. Y si mis hijos florecen, entonces algo hice bien. No soup como. Nunca había leído algo tan íntimo, tan frágil, tan lleno de humanidad. Era como escuchar a mi madre por primera vez, sin filtros, sin disfraces,
sin escudos, como si por fin estuviera hablando el corazón que tanto había callado. Durante años aún le pregunté a mi hermana si ella conocía esa libreta. Negó con la cabeza, nunca la habíamos visto. Estaba ahí, escondida entre las mantas, como si esperara ser encontrada en el momento justo. Como si mamá supiera que no siempre podría decir lo que sentía en voz alta. Al día siguiente, llevé la libreta conmigo y comencé a leerle en voz alta. Leía cada noche, aunque no supiera si me entendía. A veces, notaba que sus párpados temblaban, o que su mano se movía un poco más. Le contaba anécdotas, le decía cuánto la extrañaba. Aunque estuviera ahí, a veces le leía una carta y luego me quedaba en silencio, esperando. El cuarto parecía respirar distinto en una noche. Mientras leía, sentí que algo cambiaba en el ambiente. Ella giró levemente el rostro, me miró, y en sus ojos vi algo. No era lucidez total, pero sí presencia. Como si supiera que estaba ahí. Como si esa voz, mi voz, la trajera de vuelta por momentos. En días después, ella sonrió apenas, pero lo hizo. Y me miró directamente a los ojos. Fue como volver a verla nacer. Como un segundo comienzo. Con el tiempo, comenzó a pronunciar palabras sueltas, y luego frases lentas, como si cada sílaba le costara una vida. Pero lo hacía, lo intentaba. Y cada intento era un milagro. Mi padre vino a verla. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró frente a nosotros. Le dijo: Te necesito. Y ella, con voz débil, respondió: yo también. Fue como si la familia se deshiciera y se volviera a armar en ese instante. Hoy, mi madre no es la misma. Camina con ayuda. Habla poco, pero está. Y cada vez que me despido, me abraza. Me dice: te quiero. Algo que, antes, no solía hacer. Esa libreta sigue en mi mesa de noche. A veces la releo, no para revivir el dolor, sino para recordar quién es ella en esencia. Una mujer que amó en silencio, que sufrió en silencio, pero que decidió escribir. Para no desaparecer del todo, y yo también escribo ahora. No cartas, no aún, pero frases en memorias, en emociones que antes no sabía poner en palabras. Palabras que ahora no me guardo. Porque aprendí, tarde, pero aprendí, que lo no dicho también pesa. La vida es frágil, ahí el amor, aún más. A veces creemos que hay tiempo, que mañana hablaremos, que en otro momento diremos lo que sentimos, pero la verdad es que todo puede cambiar en una llamada, en una noche, en un suspiro. Si estás escuchando esto, y tienes a tu madre, a tu padre, a quien sea, hablan, escuchan, pregunta, porque a veces lo más importante está justo ahí, en lo que no decimos por creer que ya lo saben, y si sientes que ya es tarde, que lo perdiste, te entiendo, pero a veces un gesto, una palabra, una hoja escrita, puede ser el primer paso para sanar. Gracias por quedarte hasta aquí. Comenta: yo también volví, si alguna vez sentiste que una historia como esta te habló directo al corazón. Y no olvides que a veces, lo que no se dice, también se queda esperando ser leído.